Buenas tardes a todos. Doy la bienvenida y el agradecimiento a todos los participantes en este proceso académico en el doctorado en Defensa Integral de la Nación, la cohorte 2017-2021. Al jurado evaluador, a la tutora siempre presente y a todos los que de una u otra manera pues, han aportado su valiosa contribución para llegar a este feliz término. La tarde de hoy vamos a hacer una defensa en la tesis doctoral, la cual hemos denominado Ontología de la Biodefensa, un enfoque desde la corresponsabilidad hacia la defensa integral de la nación. Tutora, doctora María Elcira González. Quien les habla, doctor José Eduardo Martínez Moros. La agenda que vamos a seguir para esto la vamos a dividir en 5 puntos principales. El objetivo de estudio lo vamos a determinar por la contextualización y los objetivos de la investigación. El eje teórico referencial son los antecedentes académicos, las teorías y los enfoques que van a sustentar el proceso de investigación como tal. La metódica que se utiliza la dividimos en ciertos renglones y va por las unidades discursivas, la comprensión de la interpretación, la categorización de los conceptos y la teorización propiamente que va al final de esa metódica. Los hallazgos de la investigación son todos aquellos nuevos conceptos y nuevas herramientas que emergen del proceso investigativo, cosas muy interesantes allí en este proceso. La biodefensa ante las potenciales amenazas de armas de destrucción masiva en el orden biológico, desde la corresponsabilidad en el contexto de la defensa integral. Vamos a iniciar entonces con el objeto de estudio. Aquí vamos a tener que hacer unas precisiones conceptuales. Hablamos de terror, hablamos de terrorismo y hablamos de bioterrorismo. La Real Academia determina el terror como un miedo muy intenso. Por supuesto que el miedo, hay que determinar que el miedo genera emociones. Esas emociones son de una u otra manera reguladoras de conducta. En el proceso de investigación, muchos autores tenían que el miedo es una reacción negativa y realmente no es así. El miedo es una reacción positiva porque es la que nos advierte de situaciones de riesgo y eso desde el punto de vista neurológico, el sistema nervioso central a través de todas sus vías aferentes y eferentes es los mecanismos de estímulos que llegan allí y nos permiten tener una capacidad de reacción. En el pasar del tiempo, el miedo ha sido manipulado. Vamos a hablar ahora de terrorismo como tal. El terrorismo vamos a dividirlo en el prefijo y la raíz. Prefijo, terror. Ya venimos arrastrando que terror es el miedo muy intenso. Ismo, doctrina, sistema o métodos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a través de cualquier método y procesos políticos e ideológicos se ha utilizado el terror, interpretándolo ahora como el miedo muy intenso, con fines adversos. Ya el decir que lo estamos manipulando, por supuesto que tiene una intencionalidad. Discutía con mi tutora en esta fase que cuando se habla de la manipulación del miedo, no necesariamente tiene que ser para causar un efecto negativo. El caso de las montañas rusas en los parques de diversiones. Ahí se manipula el miedo. ¿Por qué? Porque usted va a través de las emociones a sentir que está en riesgo, pero a la vez toda la estructura física y la logística le hacen saber en su subconsciente de que usted está protegido. Cuando disfruta de la montaña rusa, bueno, el punto máximo es ese, sentir un miedo intenso, pero que lo controla. Ese miedo se puede determinar que es un miedo desde el punto de vista funcional. ¿Cuál es el miedo funcional? Aquel que se activa y se regula a través de las emociones, a través de un peligro real. Es lo que nos muestra, nos determina lo que va a ser la sobrevivencia. Es un miedo y es un proceso adaptativo. Entonces, el miedo funcional es adaptativo, que se regula por nuestros filtros mentales. El miedo disfuncional es aquel que no se regula por los filtros mentales,
sino que por el contrario no es adaptativo y es el que trae como consecuencia toda una serie de eventos negativos en cuanto a lo que son los factores de convivencia social y obviamente todo lo que esto conlleva. El término bioterrorismo ahora, entonces, ¿qué ocurre? Si venimos arrastrando terror, terrorismo, bioterrorismo, simplemente le estamos adosando el elemento biológico, el elemento contaminante, el elemento que nos va a determinar lo que más adelante vamos a desarrollar como biodefensa. Bioterrorismo, movimiento, doctrina o sistema que utiliza el elemento biológico para causar pánico, temor y manipulación de la conducta del ser humano. Ahora se introduce el elemento biológico. Ese elemento biológico está determinado por cepas, por microorganismos, por virus. Es decir, hay una manipulación de esos elementos biológicos para causar entonces un miedo o un daño, tanto a la salud como a la psiquis de la población y el individuo en general. En la contextualización de esta investigación, por supuesto que tuvimos que buscar alguna fuente que nos sustentara y que de una manera fácil y veraz pudiéramos ilustrar lo que estamos hablando o lo que ocasionan estos elementos biológicos infecciosos. Silveri y Pérez en 2010 sacaron un cuadro allí con unas características de los agentes infecciosos considerados como armas en las guerras biológicas. Y ellos tratan de explicar lo que se llama la morbilidad y la mortalidad como tal, que se transmiten de persona a persona, que tienen una dosis infectante, puede ser alta, baja o media, que son fáciles de diseminar, los mecanismos como se diseminan, que no existían vacunas como tal, que están disponibles fácilmente, son de fácil manera de transportarse. Fíjense que hay cosas curiosas en todo esto. Luego esa clasificación la vamos a llevar a los agentes que se han utilizado para las situaciones del bioterrorismo. Allí Darling, Cutler, Hunder y Jarrett en el 2002 también nos publican un cuadro donde lo clasifican en 3 renglones, A, B y C. Entonces dicen que esas características unos causan alta morbilidad y mortalidad, se transmiten de persona a persona, las dosis infectantes son bajas, no necesariamente tiene que ser algo que sea evidente en cuanto a su manipulación, se causan brotes y como brotes entonces se multiplican de persona a persona. Quiere decir con esto que si una persona está contaminada es extensible a 7 personas más porque usted va a propagarlo. No existe una vacuna que esté determinada contra esos brotes porque por supuesto se dan en un momento inmediato, no hay preparación porque usted no sabe qué va a ocurrir en el momento que el brote es determinado por manipulación de los microorganismos se dé. Entonces esto por supuesto genera unas situaciones sociales, un desequilibrio social, económico, desde muchos puntos de vista, en muchos ámbitos que repercuten en la inestabilidad para un país, una nación. Es decir, es amplio lo que podemos encontrarnos en esto. Los tipo B, entonces va a pasar lo mismo, pero en forma moderada. No necesariamente tiene una alta tasa de mortalidad, pero sí causa una morbilidad importante. Se diseminan fácilmente, pero son de más fácil manejo. Y los tipo C, bueno, puede que no se diseminen tan fácil, puede que sean utilizados en un lugar específico y se quede allí, no se diseminen, no se propaguen y por lo tanto no va a ocasionar un daño mayor, sino que pueden ser manipulados a un sitio o a una región específica, que es lo que quieren. Todo esto que venimos manejando de terror, terrorismo, bioterrorismo y el cuadro de las características de los elementos patógenos, como se han utilizado, nos lleva a la fase de la contextualización. La guerra biológica. ¿Qué es la guerra biológica como tal? No es más que la introducción deliberada de órganos reproductores de enfermedades a la población. ¿Y qué estamos hablando? De microorganismos, cepas, virus, elementos vivos que se van a ir propagando y van haciendo mutaciones. Guerra biológica, es decir, hay un enfrentamiento entre el sistema de defensa intraorgánico con el elemento que se introduce allí y eso como tal va causando unas modificaciones en todo el sistema interno en la persona y va a traer entonces unas consecuencias epidemiológicas
que se van a venir propagando y tiene que necesariamente tomarse unas medidas importantes que no se tenía en vista. Por lo tanto, pudiéramos ya adentrarnos en que pudiera ser manipulado con fines bélicos o, por supuesto, como se puede dar un accidente biológico en la manipulación. Pero entonces ya vamos contextualizando el asunto donde nos vamos a meter. Y por eso, si esto como tal ya ahora nos nace la bioamenaza, entonces nos vamos acuñando a lo que vamos a nosotros desarrollar en la investigación, que es la biodefensa. ¿Qué es lo que ocurre en las evidencias empíricas? Que en las evidencias empíricas tenemos que son terribles amenazas porque no se conoce la magnitud, la propagación del daño que va a ocasionar. No todos los individuos responden igual, porque todos los seres humanos tienen un sistema de defensa diferente. Entonces, esto, por supuesto, no se puede planificar en una forma cuadrada, sino que hay que dimensionalizar a qué nos estamos enfrentando, y tiene varias aristas que tienen que ser tomadas en cuenta, porque si usted descuida un elemento, ese elemento va a conllevar a otro tipo de situaciones. Porque entonces debemos introducir allí lo que son los avances en ingeniería genética, en ingeniería microbiológica, todos los elementos epidemiológicos. Es decir, hay un conjunto de cosas que deben trabajar en forma mancomunada para obtener, por supuesto, lo que llamaríamos una contención, que nos vamos introduciendo, lo que nosotros vamos a desarrollar, que es la biodefensa. Y bueno, por supuesto, sensaciones de terror, inestabilidad emocional. Los efectos son inmediatos porque usted puede que no esté enfermo, pero usted, al ver que en medio que lo rodea hay un efecto de una enfermedad porque hay un proceso infeccioso, ya usted entra en una crisis de pánico. Y todo esto nos va a conllevar a que hay una gran inversión en tiempo y recursos para poder nosotros tomar las medidas necesarias y pertinentes para hacerle frente en todos los elementos de la biodefensa ante esa bioamenaza. Siguiendo con la contextualización como tal, nosotros tenemos que, por supuesto, pasearnos por lo que son los recursos estratégicos, los elementos esenciales que se tienen que tomar en cuenta para el proceso de lo que es la defensa ante la bioamenaza. Y, por supuesto, que cuando hablamos de defensa como mecanismo en la corresponsabilidad que vamos desarrollando poco a poco, se tiene que tomar en cuenta lo que es la inversión de recursos como tal. Venezuela, como todo territorio, no se escapa de ser susceptible en cualquier momento a una amenaza como tal, y por lo tanto debemos buscar todos los medios necesarios, así como lo reza la Constitución, los medios y medidas necesarias para llevar en forma mancomunada a la defensa territorial. Y, por supuesto, no escapa todo lo que tiene que ver con el elemento epidemiológico, que forma parte de toda la base a lo que es la bioamenaza. Todo lo anterior, entonces, nos va a conducir a la problemática en sí, como objeto de la investigación, y al nacimiento, por supuesto, a que surja la pregunta rectora. ¿Cuáles son los elementos teóricos conceptuales que sustentan la ontología de la biodefensa ante potenciales amenazas de armas de destrucción masiva, de orden biológico, por supuesto, desde la corresponsabilidad en el contexto de la defensa integral de la nación? Partimos entonces como el eje fundamental de este proceso investigativo. Y de allí se derivan entonces las subpreguntas. ¿En qué consiste esa naturaleza de la defensa como estructura de paz? ¿De qué manera los elementos estructurales y funcionales dan cuenta de los programas en la guerra biológica como tal, en el contexto global? ¿Y qué significados subyacen a la biodefensa como tal? El objetivo general es generar los elementos teóricos conceptuales. Por supuesto que todo proceso investigativo viene en forma creciente porque van saliendo las categorías, las subcategorías. Y aquí vamos entonces a desarrollar la ontología de la biodefensa propiamente con la corresponsabilidad para la defensa integral. El título como tal se transforma en un silogismo, ¿no? Donde hay dos premisas, la premisa mayor, la premisa menor y un concepto como tal o una conclusión, y que cuando usted lo invierte no pierde sentido. Entonces, lo que hablamos de biodefensa, corresponsabilidad, defensa integral, lo podemos invertir y estamos en un silogismo perfecto. En los objetivos específicos busca la comprensión de la naturaleza de la defensa como estructura de paz. Eso va a ser uno de los objetivos que se tiene que desarrollar y relacionarlo directamente con la corresponsabilidad.
Cuando eso se logra haciendo énfasis en las potenciales amenazas, el objetivo se está persiguiendo como tal, que es la estructura de paz basada en la corresponsabilidad, que se entienda que todos estamos inmersos en ello. Interpretar los elementos estructurales y funcionales que dan cuenta de los programas. Sí, claro, porque tenemos que entender realmente de dónde nace la amenaza, por qué somos vulnerables para considerarlo una amenaza como tal. Entonces los elementos biológicos y sobre todo el elemento biológico indeterminado va a tener una respuesta inmediata, por supuesto, indeterminada también, porque no lo conocemos. Tratamos de atacar a eso que nos amenaza de una manera progresiva, pero a la final termina siendo hasta empírico, porque es algo que es desconocido y sobre la marcha es que se van saliendo los elementos que nos van a sustentar el cómo hacerlo. El proceso educativo aquí es fundamental. Y revelar los significados que subyacen a la biodefensa, que son parte de los hallazgos, la biopolítica, el biopoder y todos estos nuevos conceptos, o de repente vamos a desarrollar un poco más allá esos conceptos que muchos veníamos manejando en la cotidianidad, pero en la parte de la esencia como tal, en el proceso de investigación nos dimos cuenta que son interesantes de entenderlos bien. Desde las dimensiones que enfocamos, porque son muchas realmente, pero nosotros nos basamos en 3 dimensiones principales: la ambiental, la académica y la legal. La ambiental, bueno, viene determinada por conocer el mundo que nos rodea como tal, por conocer esa estructura microbiológica, esa estructura infecciosa, esa estructura epidemiológica, como evidentemente en esta realidad actual hemos tenido todos que enfrentarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque son potenciales elementos de causas de daño psicológico, orgánico y por supuesto que ponen en riesgo nuestras vidas. Desde el punto de vista legal, bueno, conocemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación, incluso el Plan de la Patria nos contempla muchos elementos que dice que tenemos que garantizar para las futuras generaciones transferencia científica, tecnológica, preservar la paz mundial, que garanticen la supervivencia de la especie. Eso como elemento rasante a lo que realmente es el fondo del asunto. Y en el académico, todos los procesos de investigación fortalecen, en este caso específico que nos compete, los programas en defensa integral de la nación, dados por el Instituto de Altos Estudios para la Seguridad de la Nación, que es la planta pues, que me auspicia en este momento como instituto, y bueno, el trabajo de información lo que pretende es desarrollar el proceso metódico y sistematización de la investigación para dejar un aporte importante desde el punto de vista literario y desde el punto de vista filosófico. Porque nuestra investigación nos vamos mucho con los que son los teóricos y la interpretación teórica, la conceptualización, la teorización. De eso se trata esto. Para ello, nosotros, por supuesto, como todo proceso investigativo, tienes que tener un basamento. Y el basamento son todos aquellos estudios que nos sirven como referencia para un momento determinado en el curso del proceso académico como tal. Se dieron unos antecedentes académicos que buscamos los internacionales y los nacionales que tuviesen una relación directa o indirecta con nuestro proceso de investigación. Aquí tenemos a Regalado en su tesis doctoral Convenio de Armas Biológicas, Antecedentes, Actualidad y Perspectiva. Bueno, su investigación la basa porque son todos los aspectos legales que tienen que ver con el uso de elementos biológicos, pero es como la forma de la regulación que debió haber existido. Como todos sabemos, hasta para la guerra tiene que haber normas. La guerra como tal no es un ataque indiscriminado sin regulaciones. Entonces, los ataques biológicos o el uso de elementos biológicos deben de tener unas regulaciones que vienen dadas por los convenios internacionales y acuerdos. Más o menos él se va por esa rama y nosotros también echamos manos un poco de eso. Oliveira, en Brasil, tiene una tesis que él lo tituló La biopolítica y la bioguerra. Entonces ya vamos entrando cada vez más porque él también habla de cómo la política como tal se transforma en el ente regulador y cómo deben ser declarados todos estos procesos, bien sea porque haya intencionalidad en cuando se van a utilizar o porque haya sido por una situación accidental. Y él va desarrollando más o menos el tema de la biodefensa, pero ya desde otro punto de vista, no sino desde el punto de vista jurídico.
En España, Espona tiene una tesis que dice armas biológicas y salud pública. Es un estudio jurídico, desde el punto de vista jurídico y criminológico, que ese estudio es lo que habla es de que el Estado como tal debe tener todos los recursos en materia de salud pública, los recursos, la logística para enfrentarse a una situación determinada. Y jurídico porque él le quiere dar todo el andamiaje a las leyes que sustenten el por qué es obligado para las naciones contar con todos los medios en preparación y defensa para un ataque biológico. Herrera, en Venezuela, un trabajo que se dio, que está titulado La biodefensa en el marco del sistema suramericano de salud y los convenios de cooperación internacional. Él toca en el desarrollo de su investigación aspectos de biodefensa, aspectos de ataque biológico, aspectos microbiológicos y por supuesto que como nosotros vamos a sustentar y vamos a ir creciendo la investigación con todos los aportes en la contextualización, tuvimos que estudiarnos a todos estos investigadores previos. Como nosotros nos estamos basando en una triada, la cual va desde el punto de vista teórico referencial, va lo que es seguridad de la nación o defensa integral de la nación, perdón, corresponsabilidad y el bioterrorismo. Entonces tenemos que buscar a los teóricos que nos referencien eso. Nosotros como, por supuesto, parte del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, siempre tenemos allí a unos estudiosos que nos han servido de referencia, recordando, por supuesto, con mucha tristeza el coronel Méndez Lugo cuando decía que la seguridad es una sensación razonada. No es menos cierto entonces que cuando hablamos de Celis Noguera en el 94 también habló de lo que es la defensa integral. Y él dice que es una forma de unificar el poder nacional para los fines de una estrategia. Es decir, lo que se estrecha en diferentes vínculos, en diferentes aristas, en diferentes enfoques o puntos de vista que se va a compactar, que se van a fusionar y eso nos va a llevar a un proceso de defensa integral. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, publicada en el 2014, define la defensa integral, cito, como un conjunto de sistemas y métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine, ejecute el Estado con la participación de instituciones públicas y privadas y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía y la integridad territorial. El artículo 322 de la Constitución nos da otro pase a esto que dice: desarrollo integral y la defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, también de las personas naturales jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado. Es decir, la estructura está dada, el marco está bien determinado y bien delimitado, que todos tenemos que participar sin distingo de ninguna naturaleza. David en el 2008 explica la definición de estrategia como tal y formula que son todas aquellas políticas inmanentes al hombre que van a servir o a aportar en contrarrestar todos aquellos ataques que pongan en situación de vulnerabilidad un territorio o una nación. En el eje teórico referencial tenemos entonces en cuanto a lo que es la naturaleza y visión de la corresponsabilidad. Aquí hay unas precisiones, ¿no? Precisiones filosóficas y que son de libre interpretación, por supuesto, por quien se preocupe y ocupe de buscar la esencia o lo esencial que quisieron decir tal vez allí los que desarrollaron varias teorías y conceptualizaciones en cuanto a esto. Hart y Negri, por ejemplo, en el 2002, conceptualizan multitud, pueblo y comunidad. La multitud es la multiplicidad de singularidades, según lo que determinan, de un universo completo y constituyen un cuerpo social, entendiendo como cuerpo social un conjunto de individuos con particularidades, cada uno con sus particularidades. Y la comunidad es una concepción de corresponsabilidad. Ahí ya más o menos nos vamos adentrando en que cuando se habla de comunidad y corresponsabilidad es cuando se le delegan funciones al ente de poder para garantizar un beneficio colectivo. La multitud es el conjunto de singularidades, según Hart y Negri, que actúan en común acuerdo con una finalidad política.
Esa finalidad política, sin embargo, dice que los individuos delegan en forma natural para preservar su propia existencia en un poder que garantice su seguridad. González Rivas, en el 2014, hace otro tipo de relación. La multitud como la potencia de vivir en comunidad, expresado esto con una forma de democracia y de producir y renovar la biopolítica como tal. Biopolítica, ahí ya estamos utilizando un elemento que vamos a ir desarrollando porque nos va a sustentar lo que es la biodefensa. Siendo esto la resistencia en el sentido, según como lo cataloga Spinoza. Spinoza dice que la paz es una virtud que nace de la fuerza de la mente. Es más que la privación de la guerra o un común del estado de no violencia. Buscando en el proceso de investigación, porque por supuesto todo es libre de interpretación filosófica y del enfoque y la contextualización que uno le dé y hasta del momento histórico, cuando uno se encuentra leyendo y documentándose, nos encontramos con Stradel, quien dice que la multitud no está formada por individuos, pero sí por singularidades de estos individuos. Entiéndase bien, no por los individuos como tal, como personas, como entes, sino por la singularidad de cada uno de ellos. Dice que lo común se opone a la comunidad, que la multitud se opone a la masa o al pueblo. Se fortalece la nación ante una amenaza, es decir, la biodefensa va conducido a un mecanismo de reacción a una bioamenaza. Vamos introduciendo también allí todo lo que tendría que ver con el proceso educativo como tal. El proceso educativo y la misma investigación y la misma lectura, la misma contextualización nos va llevando a uno de los pioneros de los cuales nos estamos apalancando, que es Freire. Freire que nos habla de la educación liberadora. Nos da la verdadera estructura de paz. Ortega y Gasset nos habla de la paz del derecho como forma entre las gentes. Aquí también hay otra precisión. Se dice que el amor a la paz no es lo mismo que el pacifismo, ya que el pacifismo niega el derecho a la defensa. Hablando propiamente de bioterrorismo, es una forma de hacer la guerra ante el imaginario nacional. González Rivas y Blanco tratan de presentarnos esto desde un punto de vista contra natura, ya que es un concepto futurista de guerra. El hombre, como tal, va ganando espacio y va profundizándose en la complejidad, de la naturaleza del ser, pero la naturaleza del ser ante una respuesta por un ataque biológico. Van Cleef manifiesta que las guerras militares van dejando de ser protagonistas centrales. Cuando dice guerras militares es la guerra conocida con armas, ataque bélico como tal, sino que esa actividad bélica va quedando a un lado, la intensidad va cambiando. Y Robert Kaplan, 2008, dice que el enemigo será invisible, que será furtivo, que atacará los puntos débiles. Es lo que llamamos una guerra silente. Entonces, en los marcos teóricos referenciales, nosotros en el proceso, por supuesto, de investigación, en el desarrollo literario filosófico que lo llevamos al escrito, desarrollamos eso en una forma más amplia. Con respecto a la metódica, bueno, por supuesto que nos seguimos por muchos teóricos que nos fundamentan lo que es la estructura, forma y definición de cómo debemos llevar paso a paso el proceso de investigación. El enfoque fenomenológico, el horizonte interpretativo de todos los hallazgos como tal, el estudio cualitativo, que es el valor de los significados, de lo que vamos adentrándonos progresivamente como andamiaje a este proceso de investigación para un feliz término en el producto doctoral, y el abordaje bibliográfico de los textos, documentos, literaturas, hasta entrevistas en el marco legal y en el marco médico epidemiológico. Es importante resaltar acá algo que bueno, es un poco peculiar. Voy a hablar un poco de mí. Yo soy profesional en el área de la medicina, soy abogado, soy criminólogo, tengo estudios en seguridad y defensa de la nación, y todas esas experiencias de vida se fusionaron para, por supuesto, documentar cada vez más o llevar a la parte escrita
basado por supuesto con los teóricos, con el apoyo de la doctora María Elcira y el mayor esfuerzo posible por hacerme entender. Que se dieron unas situaciones aquí un poco complejas porque en la actualidad me desenvolví como el inspector epidemiológico de la Comandancia General del Ejército y en este momento histórico de pandemia. Entonces, en la investigación uno quiere como que irse a lo amplio cuando realmente tienes que delimitar, ¿no? Quería hacer este comentario. De Luz y Guattari en el 2001 dice que el proceso tiene que ser consensuado, la hermenéutica, el intercambio de información, las preguntas y respuestas, el encontrar las abstracciones del hecho concreto. Los datos inmanentes no son simplemente la conciencia, sino que también se expone a algo que viene de los fenómenos, que los fenómenos vienen dados por la estructura del ser, por la complejidad, la relación sujeto-objeto. También nos dimos cuenta en este proceso de investigación que el sujeto-objeto se invertía en algunos momentos, es decir, que el sujeto y objeto pasaban a ser al inverso. El mismo sujeto se convertía en el objeto de estudio. Eso lo fuimos desarrollando y lo fuimos puliendo. La metódica, que es el aspecto procedimental. Aquí lo dividimos en fases, tomamos 4 fases fundamentales. La selección de las unidades discursivas. En esa selección buscamos los párrafos, los textos, los conceptos, todas aquellas teorías que tuvimos que desarrollar para engranarlas y por supuesto interpretarlas basadas en el contexto en el cual nosotros queríamos pues, hacer que se visualizara la investigación como tal. La comprensión e interpretación. Bueno, Cotallo en el 2012 apeló a la hermenéutica, preguntas y respuestas, para por supuesto dar un sentido lógico a todo el producto literario que nos están ofreciendo. La tercera fase es la categorización para obtener conceptos, es la interpretación y la parte explicativa, la aproximación de lo que se está manifiesto allí, de la complejidad de los elementos teóricos conceptuales que constituyen el cuerpo teórico como base fundamental a lo que va a ser el producto doctoral. Y la fase 4, que es la teorización propiamente dicha. Se pretende en un horizonte innovativo hacer la relación del sujeto al objeto, del fenómeno como tal, asumiendo, por supuesto, el tejido filosófico y los aportes del sustento expresado para la biodefensa de la nación. Todo esto en conjunto nos lleva al producto doctoral. Es importante hacer notar que en el proceso investigativo, así como ha sido bien nutritivo, porque nos hemos adentrado en muchas teorías, en muchos pensamientos, en muchos filósofos que por supuesto han sustanciado todo esto, hay algo que es importante aclarar acá. Cuando empezamos a hacer esta investigación como tal con el apoyo de la doctora María Elcira, eso fue aproximadamente hace 3 años que se tomó la decisión de meternos pues, en este campo a raíz de mi profesión y los múltiples ámbitos que yo puedo cubrir como profesional. Pues resulta que cuando empezamos a trabajar en esto no existía pandemia. No había ninguna pandemia, no estábamos pasando por esta situación actual del coronavirus o del COVID como tal, y llama la atención porque es algo como profético. Nos metimos en esto y poco a poco, al ir desarrollando, se da la situación de pandemia a nivel mundial y por supuesto, pues que más que pertinente el desarrollo de esta investigación. En paralelo a esto, Jiménez Ratia, en un proceso de investigación, desarrolla lo que es la guerra multidimensional y multiforme. Nos da entonces un piso para poder ubicar dentro de todo lo que queremos lo que es la bioamenaza para nosotros enfrentarlo con la biodefensa. Al decirnos que es multiforme y multidimensional, por supuesto que entra perfectamente a engranarse con el concepto que nos da el preámbulo de la Constitución de la corresponsabilidad, la Ley de Seguridad y Defensa, cuando dice que todos tenemos que participar de una u otra forma, cuando nos habla del ente público, el ente privado, persona natural, persona jurídica, que todos somos responsables por la seguridad y defensa de la nación. Entonces, quería hacer esa acotación como un comentario especial antes de adentrarnos en los hallazgos propiamente dichos. Dado pues el comentario en cuanto a que la investigación la iniciamos en un proceso donde no había la pandemia como tal y luego viene
Jiménez Ratia y nos pone la guerra multidimensional y multiforme, vamos a meternos propiamente en lo que han sido los hallazgos. Dentro de todas las teorías, teóricos, pensamientos, textos, opiniones, por supuesto que hay unos elementos que son comunes y que nos llevan, por supuesto, a reafirmarnos que no estábamos equivocados en lo que presentíamos que iba a ser esto, en lo que nos íbamos a encontrar y lo interesante y maravilloso de lo que es el proceso literario y filosófico. La educación, la pedagogía, como estructura de paz dentro del proceso de la corresponsabilidad para lo que sería un sistema de defensa. Un sistema de defensa, por supuesto, que tiene que venir apuntalado por un proceso educativo, un proceso de formación, un proceso pedagógico. Ahí Pablo Freire nos da lo que llamamos la educación liberadora, donde se permite el pensamiento libre, la interpretación, la teorización, la argumentación. Como yo muchas veces a mis alumnos les digo en forma coloquial, todos tenemos el sagrado derecho a equivocarnos, todos tenemos el sagrado derecho a errar. La educación liberadora se basa de eso, de un proceso de intercambio entre el medio que te rodea y uno como individuo, como ser, en esa interrelación que se da, que vienen los procesos cambiantes. También dentro de los hallazgos, esa consideración en cuanto a lo que es la multitud, la corresponsabilidad de Hart y Neily, donde se abre las singularidades como tal, no del individuo como persona, sino la singularidad, que es totalmente cierto, lo que llama la heterogeneidad intrínseca, que está conjugada con la parte singular de cada ciudadano. Sí, por supuesto, porque no todos somos iguales. No todos pensamos de la misma manera, no todos nos comportamos ni enfrentamos la realidad de la misma manera y cada quien ubica en un contexto determinado su realidad. Hay quienes les conviene una cosa y quienes les conviene otra, pero en este caso estamos hablando de la preservación y dentro de la preservación hay un hilo conductor común que es la vida. Apuntalando la biodefensa, si hablamos entonces de biodefensa es porque hay un bioataque, el elemento biológico. El elemento biológico que se introduce allí. A propósito de esto, Aponte nos habla del biopoder. En el biopoder se dice que es el poder sobre la vida. Aponte utiliza filosóficamente una interpretación que de verdad que me gustó mucho, porque es la utilización de lo vivo y lo animado sobre la vida misma, es decir, microorganismos, virus, bacterias, sobre la vida y los niveles de vida del ser humano. Foucault en el 2000 dice que la tecnología política interpreta él lo que es el biopoder, la tecnología política, el poder sobre el elemento biológico, él lo interpreta de esa manera y dice que la tecnología política gestiona la vida hasta su muerte. Esto desde el punto de vista literario, filosófico, es interesantísimo porque él utiliza aquí una expresión que cito, hacer vivir, dejar morir. ¿Qué significa esto? Que el poder no domina la muerte, sino domina la mortalidad. Interpretando esto en el contexto real, contemporáneo, no es menos cierto de que la estructura de poder debe garantizar todos los medios necesarios para garantizar la sobrevida del individuo y de la especie humana. Igualmente como en la geopolítica, se deben utilizar todos los medios defensivos para defender el territorio. Entonces, está totalmente pertinente cuando nos metemos en el proceso de investigación y vamos sacando, pues como la cebolla, capa y capa y capa, y nos vamos dando cuenta que todo se enlaza. La defensa integral de la nación. Venimos entonces desde la Constitución, la Ley de Seguridad de la Nación, el Plan de la Patria, las experiencias propias de campo que vamos desarrollando, y nos dice que todas van a venir determinadas, en el caso del ataque biológico, por el desarrollo científico y tecnológico. Si no tenemos un desarrollo científico y tecnológico que realmente venga apuntalado por una corresponsabilidad entre Estado, población, no vamos a llegar a ninguna parte. Toda esta información como tal, incluso ha sido manipulada por otros países. El caso Colombia, cuando nos han atacado
por supuesto que ferozmente a raíz de la pandemia. Se ha utilizado, y valga la expresión, la ignorancia colectiva para crear unas situaciones de inestabilidad más allá de las reales. Hay una situación delicada, sí, cómo no, claro que sí la hay, pero por los procesos cambiantes, los procesos evolutivos, las transformaciones, las mutaciones y la dependencia que tenemos de las vacunas que lleguen desde otras naciones que han podido, pues, desarrollarse en ese sentido. Pudimos darnos cuenta dentro de este entramado de situaciones que la mala utilización de las redes sociales ha hecho un daño, por supuesto, importantísimo desde el punto de vista psicológico. Y por supuesto que si usted tiene una población que psicológicamente se inestabiliza por una falsa información, por una manipulación de la misma, los procesos lógicos van a ser distorsionados. Por ejemplo, somos testigos todos de que hay parte de la población que se niega a vacunarse porque dice que tiene un microchip, porque la vacuna es un regulador de conducta, porque eso entonces le va a usted modificar su situación de salud, y que por el contrario, si usted se vacuna, usted va a morir en un tiempo que está predeterminado. Todo este tipo de situaciones han sido manipuladas y, por supuesto, la ignorancia colectiva que todos, profesionales o no, teníamos sobre la situación de este virus como tal, va a darle fuerza a este tipo de cosas. Es pertinente darnos cuenta que en la investigación se deja ver la importancia en la defensa, lo que es la parte de la corresponsabilidad. El poder soberano fortalece a la autoridad gobernante. Por supuesto que sí, y así facilita lo que es la seguridad del pueblo. Busca todos los mecanismos estabilizadores, todos los mecanismos para que se dé lo que se quiere, que es garantizar la supervivencia con todos los medios necesarios para que se persiga y se consiga ese fin. El objeto político, en este caso, se aplicó a la realidad del COVID. Era un problema de salud en principio, un problema epidemiológico, pero todos los ámbitos nacionales se vieron afectados, se vieron comprometidos, y como tal entonces la dimensión y la inclusión biológica, por supuesto que es multidimensional, multifactorial y debe ser enfocada desde esos múltiples puntos de vista. El COVID como tal nos devino en situaciones económicas, situaciones de dependencia, nos visualizó las vulnerabilidades que tenemos, nos visualizó que debemos tener una conducta preventiva y no reactiva simplemente, porque lastimosamente hay una cuestión de cultura. Nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo una cultura reactiva, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que la cultura preventiva es fundamental, y sobre todo en materia epidemiológica, en materia de salud. Porque nos damos cuenta, fíjese, algo tan sencillo como un tapaboca de una marca específica que tiene una característica específica, los sistemas de bioseguridad, todos esos elementos que no estábamos preparados para tener que utilizarlos en forma masiva, porque en lo que es la parte territorial estamos hablando de todo, en conjunto, en forma simultánea. Entonces nos vimos superados por la cantidad de material que teníamos que utilizar, por la calidad del mismo material y sobre todo por el aspecto de la cultura, el aspecto del desconocimiento, la información, que no tenían cómo manejar la información. Eso evidentemente nos vuelve a reafirmar que el proceso educativo es fundamental, pero el proceso educativo no cerrado, el proceso educativo abierto. Ese proceso educativo abierto nos va a dar la base a una verdadera defensa integral, donde todos vamos a participar, donde todos vamos a entender, donde todos nos convertimos en sujeto y objeto al mismo tiempo del proceso estratégico para la defensa nacional. En los hallazgos construimos un cuadro para graficar que tenemos una nube donde tenemos una amenaza biológica que puede tener diferentes puntos de procedencia, o bien sea por accidentes, o por intencionalidad, o por proceso natural. Los escenarios donde se da eso, bueno, son a nivel mundial, continental, nacional, regional y local. Es decir, en múltiples escenarios, como bien lo dice Jiménez Ratia, puede ser multidimensional, multiforme, que es la guerra que él precisa en su desarrollo literario.
La biodefensa, entonces, es un elemento que viene a engranarse dentro de toda esta maquinaria. La bioseguridad, la biocustodia. ¿Biocustodia de qué? Del proceso de salud, del proceso territorial, y lo tuvimos que ver. El cierre de fronteras, el 7x7, eso se trata de custodiar, eso se trata de buscar todos los mecanismos necesarios para evitar una diseminación del proceso epidemiológico. Todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, en vivo, en el proceso real. En mi caso personal, porque tuve que trabajar y sigo trabajando directamente con el proceso COVID. Esto como tal, que nos va a manejar lo que es las amenazas que provienen de armas biológicas, nos llevan por supuesto, la pregunta que todos se hacen. ¿Esto es un ataque intencional o realmente fue un accidente o realmente fue espontáneo? Eso es una pregunta que en el transcurso de los años la historia nos contestará por sí sola. Nosotros lo que tenemos es que tener claro que tenemos que tener la capacidad de reacción inmediata para enfrentar una situación que venga por un elemento biológico. En el panorama mundial, las bioamenazas siempre han estado, y en el transcurso de la historia así lo hemos visto, en las guerras mundiales, cuando Vietnam, cuando Hernán Cortés, se ha utilizado elementos biológicos, bacterias, heces fecales, contaminación de las aguas, la salmonela, toda esta manipulación de seres vivos como tal para buscar ocasionar un daño. Los líderes en países de América del Sur, por supuesto que comparten algunos puntos de vista y buscan reafirmar las relaciones armónicas para fortalecer lo que es el sistema de defensa ante esta situación biológica. Y esto nos muestra y nos deja claro de que todos los programas, convenios y tratados deben ser estudiados minuciosamente, pero adaptados al momento histórico real, al momento vivencial. La biodefensa en todo momento, como lo que hemos nosotros desarrollado, que son los elementos teóricos conceptuales en la ontología de la biodefensa, porque se tenía que sustentar sobre algo y ha ido naciendo la biodefensa, la bioguerra, el biopoder, la biopolítica como tal. Foucault nos dice, metiéndonos en situación de lo que es la biopolítica como tal, hay una parte que nos llamó mucho la atención, porque es que el desarrollo literario es tan apasionante. Foucault nos dice que no se percibe la vida separada de la política. Eso es en cuanto hablamos del aspecto de la biopolítica. La vida determina la relación de fuerza, de relaciones de poder, teorías y métodos de intervención. Es decir, la biopolítica no actúa sobre el pueblo, pero sí sobre las condiciones de vida y desarrollo. Por supuesto, si nosotros tenemos entonces un marco constitucional que nos habla de la corresponsabilidad y tenemos un proceso educativo que nos da este escenario en el cual nos permite el desarrollo de teorías, filosofías, el estudio de todo ese entramado, entramos en lo que nosotros obtenemos de Freire cuando nos dice el proceso de reflexión y acción, la conciencia crítica, el estudio del ser, la naturaleza contextualizada dentro del intercambio de relaciones sociales del hombre con el hombre y del hombre con su medio ambiente y con sus relaciones políticas como tal, la comunidad política organizada. Es decir, es tan amplio y tan exquisito todo lo que nos vamos encontrando en el proceso de investigación que falta tiempo, por supuesto, para en este instante que tengo esta oportunidad poder plasmar el contexto general de todo este entramado. La formación de la corresponsabilidad y la ética, porque todo tiene que tener un principio ético, que es como principio fundamental del individuo en su relación social. La ética con la que se enfrentan las cosas, la estructura de paz que viene determinada por los compromisos éticos que da la estructura de poder para sus connacionales y sus connacionales con la estructura de poder en el englobe de la defensa territorial. La biodefensa como un elemento teórico conceptual que ahora podemos utilizar, porque siempre se ha hablado de muchas expresiones, incluso el discurso político así lo determina, pero no sabemos el significado cierto, no sabemos de dónde viene. Se empezó a hablar de lo que eran los mecanismos de bioseguridad. Bueno, bioseguridad, me protejo una máscara, un tapaboca, un guante,
toda esa serie de situaciones, pero el por qué hacerlo realmente, qué bloquea qué, por qué tienen que usar este tipo. Entonces la biodefensa no es menos cierto que cuando buscamos los elementos teóricos conceptuales es porque ahora sí podemos saber de dónde viene determinada la ontología de la biodefensa, de dónde sale la expresión biodefensa y ya lo acuñamos. Nosotros como la categorización de los hallazgos tenemos la ontología y tenemos el aspecto estratégico. En la especificidad tenemos en el aspecto de la ontología la naturaleza de la defensa, paz y biodefensa, porque ya hablamos de la estructura de paz viene determinada de la conciencia del ser y su relación con el medio, y la biodefensa viene determinada por la corresponsabilidad dentro de las aristas legales que la fundamentan, lo ontológico y lo teleológico, que es el proceso de formación del concepto como tal, de la formación del concepto de biodefensa. Luego, en el aspecto estratégico tenemos, por supuesto, las amenazas antrópicas, las amenazas biológicas, la amenaza como arma de destrucción masiva, como las enfermedades o con escalada biológica, bien sea por cualquiera de sus vertientes, o porque haya sido con la intencionalidad y manipulación del elemento biológico, o sea, por una fuga o por cualquiera de las situaciones que se hayan presentado. Nosotros nos evocamos directamente a hablar de la biodefensa como tal, biodefensa, mecanismo de enfrentarnos al bioataque a través de la biopolítica. Todo lo que hemos tratado pues en este corto tiempo de expresar es lo que nos da la respuesta del por qué. El por qué tenemos que desarrollar y teníamos que conocer todos los elementos teóricos conceptuales que nos fundamentaran la ontología de la biodefensa. Ahora se le da una respuesta a ese contenido. La respuesta, el para qué, el cómo son las estrategias, el cómo se va a conllevar una cosa en relación a la otra. La pedagogía liberadora de Paulo Freire nos permite y nos da la sustancia perfecta para desarrollar todo aquello que contribuya en la defensa integral de la nación. En este momento histórico tenemos un enfoque multidimensional y multifactorial, sí, en este momento histórico. Más adelante puede que las cosas se modifiquen y tengamos entonces que readaptar todos estos procesos. Bueno, eso se logra a través del proceso de reflexión, el proceso de acción, el proceso de la dialogicidad, el proceso hermenéutico, que es todo lo que hemos podido desarrollar y darnos cuenta de la conciencia política que se tiene que tener para esto. La defensa integral basada en esa pedagogía liberadora para poder entonces contrarrestar la bioamenaza. Graficándolo, nosotros, en esta gráfica que les presento es una forma de sistema, como el sistema solar o como una especie de diana, en la cual tenemos un punto central que es la defensa integral de la nación. Pero la defensa integral de la nación parte de una realidad social. Esa realidad social, por supuesto, que luego va a venir a la parte del diálogo, la corresponsabilidad, donde el ser, el individuo como tal, en su interrelación, se va adentrando en el papel protagónico que le corresponde en un momento determinado. Eso, si lo venimos reforzando al ser como tal, con el proceso de la pedagogía liberadora, donde se da el intercambio educativo, nos lleva a la conciencia crítica. Y la conciencia crítica nos va a reforzar lo que es la comunidad política. Y esa comunidad política nos va a llevar por vía subsiguiente a sustanciar lo que va a ser la biodefensa. El proceso de reflexión, acción, diálogo, y vamos a entonces eso llevarlo a un momento histórico determinado y en definitiva nos da el marco completo al apoyo del desarrollo literario. A manera de cierre, podemos nosotros concluir o una primera conclusión, porque hay tantas conclusiones que dar en todo este proceso, pero una de ellas es que independientemente de la naturaleza de dónde venga la situación biológica, bien sea por proceso natural, por proceso intencional para un ataque o por un proceso accidental, nosotros tenemos que estar preparados. Eso es determinantemente cierto. Tenemos que estar preparados y para ello la biodefensa. La biodefensa sobre el elemento educativo, sobre el elemento
basados pues, en ese proceso de ese entramado filosófico de conciencia, de reflexión, de acción. La soberanía en biotecnología, por supuesto que tenemos que buscarla. Tenemos que independizarnos, tenemos que buscar nuestros propios recursos, nuestros propios medios educativos. Fíjense la dependencia que tenemos desde el punto de vista de los fármacos, la manipulación que ha habido con esto, cómo los países potencia de una u otra manera nos tienen en una situación de dependencia. Eso evidentemente queda al descubierto porque hay verdades que necesariamente no tienen que gustarnos, pero son verdades y están ahí. En este proceso me di cuenta de muchas cosas, el desconocimiento, la desinformación, la falta de interés, la falta de conciencia, la no identificación con los procesos, la falta de sentido de pertenencia. Eso es importante y fundamental, que tenemos que desarrollar dentro del proceso educativo lo que es el sentido de pertenencia, que nos duela lo propio, que nos duela el territorio, que nos duela el conacional, que nos duela el vecino, que nos duelan las instituciones. Lastimosamente, en la experiencia de campo me di cuenta de que mucha de la desinformación que tenemos es porque hay falta de interés. Y por supuesto, en toda la investigación nos damos cuenta de que se tienen que desarrollar todas las políticas necesarias y todos los métodos y medidas necesarias bajo una buena conciencia política y una intención política. Para todo esto tiene que haber intención política, tiene que estar basado en realidades, no en especulaciones. La biotecnología en el proceso de investigación y todo, sobre todo en estos aspectos epidemiológicos, va a determinar lo que nosotros llamamos la limitación de las vulnerabilidades. ¿Somos vulnerables? Por supuesto que sí. Y es muy difícil decir, no voy a ser vulnerable ante un proceso biológico, porque el proceso biológico es cambiante. Pero por lo menos tener la certeza de que cuento con una estructura tecnológica, una estructura científica, una estructura de poder que nos va a llevar, por supuesto, a un feliz término en una situación determinada por cualquiera de los elementos que se presenten. De más está decir que es muy apasionante este tema, es muy apasionante estas realidades. Desde el punto de vista estratégico, hay tantas cosas que desarrollar que podemos hacerlas y tenemos todo el potencial para hacerlo. Lo que hay es que desarrollarlo y enfocarlo desde el punto de vista claro, preciso y conciso, que le llegue al colectivo, que le llegue al pueblo, al soberano, y que ese soberano, cuando posea la información, va a salir de su ignorancia colectiva y por acto recíproco va a reforzar la estructura del Estado, va a reforzar las instituciones, y eso nos va a hacer, por supuesto, que seamos la potencia que todos hemos deseado. Yo coloqué una imagen al final que es una silueta femenina, que la están viendo en pantalla. Esa silueta femenina, cuando yo hice una investigación, cuando estaba estudiando en el IAES, en el IAEDEN en aquel momento, creo que era la maestría en Seguridad y Defensa de la Nación, yo fui al Instituto Geográfico y de Cartografía de Venezuela, Simón Bolívar, porque yo estaba buscando unos planos cartográficos y varias cosas estaba buscando allí. Resulta que hay un estudio, no preciso en este momento, pero hay un estudio allí territorial, donde nos dice que Venezuela, en su estructura geográfica, desde un enfoque determinado que se le dio, es mujer, es femenino. El territorio tiene silueta femenina. Fusionando mis profesiones, lo que profesionalmente hago y todas las experiencias que la vida me ha permitido, entonces fusioné esa silueta y lo llevé a un contexto de una silueta de mujer. Esas líneas que ven internamente son un sistema ganglionar, es decir, es un sistema de defensa. Ese sistema de defensa son los ganglios que a todos nosotros, pues como personas, como individuos, cuando tiene una infección, que si se le inflama un ganglio, se siente el ganglio, le es doloroso. Claro, esos son señales de alerta. Pero esa estructura ganglionar está relacionada en todo el espacio territorial corporal, es decir, la cabeza, el tronco y los miembros superiores e inferiores tienen relación directa a través del sistema ganglionar. Cada ganglio es un puesto de combate, cada ganglio es un cuartel general donde tu sistema de defensa va a concentrar todos los elementos patógenos y nos va a
señalizar con un proceso inflamatorio que algo está mal, pero todo tiene interrelación. Es decir, hay comunicación interna. Si nosotros nos educamos bien a cómo es el proceso de la salud, a cómo es nuestro cuerpo, estamos reforzando también lo que estamos hablando de la educación. La educación como principio fundamental de todo proceso en crecimiento, de todo proceso de desarrollo, de todo proceso con una mira futura. Entonces la silueta que les regalo allí es como que el punto final a que se entienda dónde converge todo. Venezuela mujer, un sistema ganglionar que se interrelaciona para defender su territorio. Gracias por su atención. Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.